Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Espero que bendecidos, espero que con un corazón deseoso de poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque todos los días Dios está constantemente queriendo hablar a nuestra vida, queriendo mandar esos mensajes. Muchas personas dicen, bueno, pero es que a mí Dios no me habla. No es que Dios no habla, sino que a veces nosotros no tenemos el corazón dispuesto para recibir esa palabra. A veces por muchos afanes de la vida no permitimos que esa palabra que Dios está enviando pueda caer en un terreno fértil en nuestra vida. Por eso te invito a que dispongas completamente tu corazón, te olvides por un momento de toda dificultad que puedas estar viviendo y que te centres para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Empezar de nuevo. Hay momentos en los que tenemos que empezar de nuevo. ¿Te imaginas vivir una vida lejos de Dios? Una vida llena de afanes, una vida llena de dificultades, de injusticias, de situaciones bastante difíciles, pero que de pronto cambia porque te encuentras con el Señor, quien te busca, quien te llama y quien te muestra su amor incomparable. Ese amor incomparable que hace que tu vida sea transformada, que tu vida ya no vuelva a ser la misma. Ese amor incomparable que le da un verdadero sentido a tu vida y ve en ti algo que nadie más había visto. Porque ahora el Señor comienza a mostrarte el camino, te adopta como uno de sus discípulos y comienza a enseñarte a base de ejemplos, de palabras, de acciones, el verdadero reino de Dios. Eso es lo que le pasó al apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesús lo encuentra pescando una noche que no había sido para nada buena porque no había pescado nada. El Señor se sube en su barca, le dice a Pedro que lance una vez más la red. Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu nombre echaré las redes. Y dice la Biblia que en el momento las redes se llenan de peces, de tal manera que parecía que las redes se iban a romper. Pedro, luego de bajarse de la barca y haber experimentado ese milagro asombroso de nuestro Señor, se rinde delante de él, dobla sus rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Estaba reconociendo que no era tan bueno, estaba reconociendo que era un hombre pecador. Sin embargo, Jesús le dijo, sígueme y te haré pescadores de hombres. A partir de ese momento comenzó una restauración en la vida de Pedro. Aquel hombre que no tenía un sentido de vida, encontró un sentido de vida. Aquel hombre que se creía muy pecador, ahora había sido perdonado y estaba siendo restaurado por el Maestro. A partir de ahí comenzó a experimentar los milagros de Jesús, a escuchar sus enseñanzas. Por aproximadamente 3 años y medio que duró el ministerio de nuestro Señor, estuve escuchando los mensajes, viendo cómo Jesús sanaba enfermos, observando cómo hacía milagros como los de la multiplicación, viendo cómo el viento se calmaba después de una tormenta fuerte porque Jesús lo mandaba a callar.
experimentando caminar sobre las aguas, viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, observando cómo el Señor hacía que aquellos que habían muerto volvieran a la vida. Era algo maravilloso. ¿Quién de nosotros no hubiese querido estar en las sandalias de Pedro, no? Observando en primera fila todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Llegó un momento donde nuestro Señor estaba a punto de cumplir su misión, que era venir a morir por nosotros. Les cuenta a los discípulos y les dice que su tiempo ya está llegando, que está cerca. Pedro, como una persona agradecida por todo lo que Jesús había hecho en su vida, le dijo: aunque todos te dejaran, yo no te voy a dejar. Jesús le dice: me vas a negar 3 veces. Y él le dijo: no, no lo voy a hacer, voy a estar aquí. Sin embargo, cuando apresan a nuestro Señor Jesús, Pedro trata la manera de ayudar, le corta la oreja a un soldado llamado Malco. Jesús toma la oreja y la vuelve a poner en el cuerpo de aquel soldado. Es un milagro sorprendente a pesar de personas que le estaban haciendo daño, digámoslo de esa manera. Pedro sale huyendo junto con todos los discípulos. Aquel que dijo que siempre iba a estar, ahora sale huyendo. Y comienza a seguir de lejos al Señor mientras lo llevaban preso. La gente reconoce a Pedro porque lo habían visto con Jesús. Y la gente le decía: tú eres uno de ellos, te hemos visto con él. Y él decía: no, yo no lo conozco. En otra persona le dice: tú eres uno de ellos, yo te he visto con ellos, yo no lo conozco. Otra persona dice: no, es que tú eres uno de ellos porque hasta hablas igual que ellos. Y lo vuelve a negar. Y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús que le había dicho que le iba a negar. Dice la Biblia que Pedro llora amargamente. Yo digo que en ese momento Pedro se volvió a sentir como era antes, un hombre pecador, un hombre que le había fallado al maestro, un hombre que había dado su palabra y no la había cumplido, un hombre que se sentía impotente pero al mismo tiempo avergonzado por haber hecho algo que dijo que no iba a hacer. A lo que Pedro le pasó, nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Sentirnos avergonzados de haber hecho aquello que dijimos que no íbamos a hacer. Dice la Biblia que Pedro se fue nuevamente a pescar, a hacer el trabajo que antes hacía, antes de conocer al Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pero también resucitó al tercer día. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita días después, visita el área donde está pescando aquel hombre llamado Pedro. Pedro probablemente todo este tiempo, todos estos días que habían pasado, había estado pensando en su error. Se sentía avergonzado, se sentía apenado, se sentía con vergüenza, se sentía un hombre que no había cumplido su palabra y hasta tal vez un hombre pecador. Pero cuando Jesús se aparece y Jesús se les aparece a él, mientras él estaba pescando, otro de sus discípulos, el otro de los discípulos del Señor le dice: Pedro es el maestro. Dice la Biblia que Pedro se lanza de la barca hacia donde el maestro está. El maestro estaba en la costa preparándoles comida. Y mientras el Señor les servía comida, nadie decía nada, pero todos sabían que era el Señor. Pero nadie decía nada. Y entonces el maestro trata la manera de restaurar la vida de Pedro. Porque déjeme decirte algo. El hecho que puedas fallar, el hecho que puedas tropezar, el hecho que cometas errores, no significa que vas a ser desechado. Dios no desecha, Dios restaura. Dios busca para restaurar. Dios busca para que vuelvas a empezar. Y que entonces ahí se da una conversación. Y quiero invitarle a que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17 hasta el 19. 3 versículos vamos a leer. En la versión de la Biblia, palabra de Dios para todos. ¿Qué dice la palabra? Oiga bien esto, por favor. Dice la palabra que Jesús le dice, y versículos antes, usted lo puede leer en el capítulo 21 de Juan, versículos antes, Jesús ya le había preguntado 2 veces que si Pedro lo amaba, y Pedro le había dicho que sí. Entonces dice la Biblia en el versículo 17, que Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Te digo la verdad,
Cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieres ir. Él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro, para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo, sígueme. Oiga bien esto. Después de decir esto, Jesús le dijo, sígueme. La historia de Pedro es una historia fascinante. Hablamos de un hombre como nosotros, imperfecto. Un hombre que a pesar de sus imperfecciones, Jesús se fija en él para llevar a cabo una determinada tarea. Un hombre que falla, a pesar de sus convicciones, a pesar de haber sido testigo en primera fila de todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho, y aún así se sintió que falló al negarlo. Sin embargo, Jesús no desecha. Él restaura. Dios quiere que nosotros, cuando tropezamos, volvamos a empezar. Puede ser que muchos de los que hoy están escuchando este mensaje se identifiquen con la vida de Pedro. Un día Dios te llamó de donde estabas, de allá donde andabas. El Señor te buscó, el Señor te llamó, el Señor te perdonó y está restaurando tu vida. Pero en el camino te enfrentaste a dificultades, cometiste errores, incumpliste la palabra tal vez que le habías dado al Señor, y eso te hizo sentir avergonzado, te hizo sentir mal, te alejaste del Señor, volviste a tu antigua vida, pero allá donde estás el Señor te busca, porque Él no te desecha, sino que Dios te vuelve a buscar. Y Dios hoy te está buscando, porque quiere que vuelvas a empezar. Pedro volvió a empezar. El Señor lo restauró. Nuestro Señor, cuando resucitó, lo fue a buscar. Le preguntó si lo amaba 3 veces. Pedro se entristeció porque le preguntara 3 veces si lo amaba, porque a lo mejor Pedro decía, es que ya no me cree, porque un día le dije esto y no le cumplí. Ahora mis palabras ya no tienen autoridad. Sin embargo, Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. El Señor le da así unas palabras para terminar diciendo, sígueme. Las mismas palabras que el Señor le había dicho a Pedro el día que lo encontró. Sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora el Señor llegó nuevamente a restaurarlo y le dijo, sígueme. Quería que volviera a empezar. Y vaya qué transformación la que Pedro tuvo. Porque a partir de ese momento Pedro se convirtió en el líder, por así decirlo, de los discípulos. Predicó donde miles de personas se convirtieron. Estuvo yendo de un lugar a otro, hablando acerca del Señor. Y cuando murió de una manera que Él no quiso morir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, sino que quiso morir de manera invertida, porque no consideraba merecer morir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre volvió a empezar. Y cuando volvió a empezar, su segundo estado fue mejor que el primero, porque ya había aprendido de los errores que había cometido. Tal vez tú o yo hemos cometido errores. Tal vez hemos tenido tropiezos. Tal vez nos hemos sentido avergonzados por haber hecho algo que dijimos que no íbamos a hacer o que no va con nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, lejos de desanimarte o alejarte del Señor, Dios te busca para restaurarte y para que vuelvas a empezar. Para que vuelvas a empezar, para que empieces de nuevo. Porque Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Él no desecha, Él restaura. Y las restauraciones que Dios hace son totales. No creas que tu tiempo pasó, porque a veces pensamos equivocadamente que ya mi tiempo pasó, que yo ya no puedo hacer esto, que antes fue así, pero ya nunca va a volver a ser, porque el postrer estado de Pedro llegó a ser mejor que el primero. Y el tuyo también puede ser igual. Es hora de empezar de nuevo, porque Dios te quiere usar, porque Dios te quiere bendecir y porque Dios quiere llevar a cabo el propósito por el cual te llamó. No es momento de alejarnos, no es momento de enfriarnos, no es momento de avergonzarnos. Es momento de aceptar la restauración de Dios, volver a empezar, comenzar de nuevo y de una mejor manera, sabiendo los tropiezos que tuvimos en el pasado y aprendiendo de ellos para no volver a cometer los mismos errores en el presente y futuro. Porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede robar. Dios siempre cumple su palabra
y cumple también sus propósitos. Y el hecho que hayas fallado no significa que Dios cambió de opinión. Significa que Él te quiere restaurar porque Él quiere cumplir el propósito por el cual te llamó. ¿Lo aceptas? Si lo aceptas, dile al Señor: Dios mío, haz en mi vida lo que tú quieras hacer. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de tu presencia, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y la oportunidad que nos da, Dios mío, de poder servirte. Estamos acá, Dios mío, para poder escuchar tu palabra, para poder sentir, Señor, cómo tú estás hablando constantemente a nuestra vida y cómo tú, Señor, hoy nos estás motivando a empezar de nuevo, si es el caso que nosotros, Señor, hayamos bajado el ritmo o hayamos bajado la guardia o nos hayamos alejado de ti. Ayúdanos, Señor, y restaura completamente nuestra vida, nuestro deseo de buscarte, nuestro deseo de servirte, que seas tú restaurando completamente nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús hoy quiero orar por cada una de esas personas que sentían que ya no podían volver a ser los mismos. Oro para que tú los motives y les enseñes que tú puedes hacer que ellos sean aún mejores de lo que ellos puedan imaginar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas la vida de cada una de esas personas, Señor. Que bendiga la vida, Dios mío, de cada una de las personas que hoy están acá escuchando tu mensaje y que están aceptando este mensaje como suyo. Oro para que tú restaures y levantes, para que tú, Señor, cumplas tu propósito perfecto en la vida de cada una de las personas que hoy está acá. Quiero orar también por las diferentes peticiones que puedan haber, para que tú, Dios mío, puedas escuchar las peticiones y puedas dar una respuesta. Oro también, Dios mío, para que tú puedas otorgar, Señor, sanidad a aquellas personas que están necesitando sanidad, provisión a aquellas personas que están necesitando provisión. Oro también, Dios mío, para que hagas justicia en la vida de aquellos que están necesitando justicia, que obres fortaleza en aquellos que se sienten débiles, que animes a aquellos que han estado desanimados, que abraces a aquellos que se han sentido solos, que reciban una respuesta a aquellos, Señor, que han estado esperando una respuesta desde hace mucho tiempo, pero que aquí han estado confiando en ti. Oro por aquellos que tienen negocios, empresas o emprendimientos, para que tú los respaldes y los prosperes, Señor. Oro por aquellos que están esperando aprobaciones. Oro por aquellos que están esperando, Señor, que muchas personas estén ahí para poder aprobar diferentes proyectos, para que tú, Señor, puedas permitir que eso ocurra. Aquellos que tienen casos en corte, dales victoria, Señor. Aquellos que tienen casos migratorios pendientes, que seas tú solucionándolos. Aquellos que se sienten solos o que han estado tristes los últimos días, pon gozo en sus vidas, abrázalos y hazles sentir, Señor, de que tú estás con ellos, porque tú no los dejas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús también oro por cada una de aquellas personas que están pidiendo sabiduría, que están a punto de tomar decisiones importantes. Dale sabiduría, pon en el corazón de cada uno de ellos qué es lo que tú quieres que ellos hagan y que puedan ser obedientes a tu voz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellos que te quieren servir o te están sirviendo, te pido que los respaldes, que los llenes de tu gracia y que los uses en gran manera. También aquellas familias, Señor, que hoy se encuentran en peligro, te pido que los puedas guardar, que tus ángeles acampen alrededor de cada una de esas familias y las pueda guardar. Oro por cada familia acá representada para que tu provisión, tu salud, tu fortaleza, tu sabiduría y tu gracia siempre esté con cada uno de ellos. Pero sobre todo, Dios mío, que tu paz repose sobre la vida de cada uno de los miembros de cada familia acá representada. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias porque nos has regalado una palabra hermosa. Te damos gracias porque nos has permitido buscarte en oración. Y te damos gracias, Señor, también porque nos estás contestando nuestras peticiones. Gracias, Dios mío. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay que empezar de nuevo, ahora con más fuerzas, aprendiendo de los errores y viendo hacia adelante. Porque Dios no te desecha, Dios te restaura porque quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.